Vamos a leer, este es un mensaje pues muy importante dentro de nuestras vidas. Amén. Tanto cotidiana como espiritualmente. Para eso primero vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, gloria a Dios, versículo 7, tal vez muchos ya lo sabemos de memoria, gloria a Dios. Hermano Job, ¿me podrías traer una agüita, hijo, de las que están ahí abajo, por favor? Capítulo 1, versículo 7. Amén. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Gracias. Para que conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios y la ponemos por obra, la Biblia dice que nosotros vamos a hacer prosperar, ¿qué? Nuestros caminos, y todo, ¿qué? Nos saldrá bien. Amén. Ahora vamos a hablar acerca del tema. Es un tema que no damos muy seguido. Amén. Ya me parece que ya ha pasado un poquito, casi ya el año que se dio un tema acerca de esto. Es acerca del servicio de la ofrenda. Amén. De cómo se debe de dar la ofrenda. Amén. Cómo es como lo habla la palabra de Dios. Nada más que para esto quiero hablarles un poco acerca de lo que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la palabra de Dios es gratuita, hermanos. Es gratis. Eso lo dice en Apocalipsis 22:17. Vamos a leerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:17 dice así: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. La palabra de Dios es gratis. Apocalipsis 22:17, hermano. La palabra de Dios ¿qué es? Es gratis. Amén. Pero lo que Dios nos da gratis es la salvación, hermanos. Amén. Dios nos hace salvos. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Amén. Los que predicamos de la misma manera que el apóstol Pablo, no estamos aquí predicando porque estamos pensando que vamos a recibir algo a cambio, hermanos. Amén. Como en muchas ocasiones les hemos hablado, si las personas quieren hacerlo o no quieren hacerlo, ya es responsabilidad de cada persona. Aquí no se le obliga a nadie a hacerlo. Amén. Como lo hacía el apóstol Pablo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. Aleluya.
Bendito es tu nombre. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos. Amén. Los que no lo pueden encontrar pronto, recuerden traerse su libretita y apuntar los versículos para que lo repasen. También los pueden ver en los videos que subimos. Dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. La Biblia dice que cuando una persona da y el siervo lo recibe, es un derecho. Amén. Dice la palabra de Dios que él predicaba el Evangelio. ¿Y cómo lo presentaba? Gratuitamente. Y es lo que hacemos: predicamos en la calle, predicamos en cualquier lugar, y lo hacemos gratuitamente. Amén. Ahora vamos a ver lo que es gratuito, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 al versículo 24. Amén. Aleluya. Amén. Romanos 3 del 23 al 24 dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice: siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos justificados gratis. Entramos a la presencia de Dios gratis. Nadie hizo nada para recibir esto que estamos recibiendo. Fue totalmente gratuito. Amén. Porque Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz, para que nosotros tengamos entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos. Amén. Entonces, ahora vamos a hablar lo que es el servicio de la ofrenda, como lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 15. Es ahí adelantito de Romanos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 15. Fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Qué quiere decir? Eso es el servicio de la ofrenda. El que da escasamente, dice que no va a recoger. Sí va a recoger, pero ¿cómo va a recoger? Escasamente. Amén. Dice: y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Sí, ¿por qué? Porque si damos poco, poco vamos a recibir. Si sembramos, como dice aquí la palabra de Dios, generosamente el Señor también nos va a bendecir. Pero debemos de darnos cuenta que la bendición de Dios no es como lo que nosotros podemos dar. La bendición de Dios que Dios da al hombre siempre es mucho mayor de lo que el hombre puede dar. Amén. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, de los hombres más ricos del mundo, ¿sí saben quiénes son? ¿Quiénes son? Son Kais Luna. Esos no le llegan. No. Son las personas, son judíos. Los judíos son unos de los hombres más ricos del mundo, porque ellos hasta el día de hoy tratan de servir a la ley. Amén. Y algo que yo entendí de una persona la persona que me predicó a mí, bueno, que me ungió como pastor, es que yo le decía a él: oiga, ¿pero por qué? Porque yo estaba en un lugar donde no estaba bien las cosas.
de Dios. Y le decía, pero ¿por qué pasan milagros? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué sí se cumple? Y decía ese hermano, dice, no, es que lo que pasa es que no es que Dios respalde al hombre. Dios respalda su palabra. Porque cualquiera que cree en lo que Dios dice en su palabra y lo pone por obra, Dios lo respalda. Amén. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa muchas de las veces también. Que cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, como hace un rato lo acabamos de leer en el libro de Josué, dice la palabra de Dios que todo nos saldrá bien, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Fíjense cómo dice, y está hablando de qué, hermanos, de la ofrenda. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. Fíjense, ahí cuando nosotros decimos, no, pues yo voy a dar como propuse en mi corazón. Voy a agarrar una moneda, pues, unos 10 pesos, unos 5 pesos. Eso es lo que yo propuse en mi corazón. Y lo voy a dar, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros no tenemos ya un corazón de piedra. Tenemos un corazón de carne, el cual fue puesto por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Y ya no tenemos la mente, nuestra mente, ahora tenemos la mente de Cristo. Ni el Espíritu, hermanos, tenemos ahora el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. ¿Que cómo es cuando dice la palabra de Dios? Cada uno como propuso en su corazón. Amén. Cada uno como propuso en su corazón. Pero lo que hacemos, hermano, todas las cosas que nosotros hacemos, al igual que yo cuando estoy aquí delante de ustedes, todo lo que les hablo, tiene que tener un respaldo, ¿qué? Bíblico. Y también cuando nosotros hacemos una ofrenda, cuando nosotros hacemos un voto, y si en algún momento a alguna persona le nace participar a lo mejor en el servicio del diezmo, ¿sabes qué? Es porque tú lo propusiste en tu corazón, pero lo que propongas en tu corazón debe de ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y por qué les hablo esto? Porque hemos leído bastantes veces acerca de Abel y acerca de Caín. ¿Sí? Cada uno en ese momento todavía no les había sido dada la ley. Y cada uno propuso como quiso en su corazón y lo dio. Amén. Dice la palabra de Dios que Abel dio lo mejor, mientras que hasta resalta lo que hizo Abel. Dio lo mejor, lo más gordo, dice la palabra de Dios. Mientras que Caín, ¿qué dice que dio? ¿Cuántos saben qué dio Caín? Legumbres. Eso fue lo que dio. El fruto del campo. De hecho, ni en la ley habla acerca así de esa forma, solamente de algunas cosas pequeñas que Dios sí pone, y efectivamente lo pone para la gente más pobre, que no tiene la capacidad de poderlo dar, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque también hablamos de la mujer viuda que solamente dio ¿cuántas monedas? 2 monedas, ¿verdad? Dio 2 monedas y dice la Biblia que ella dio mucho más que lo que los ricos daban, porque ellos echaban de lo que les sobraba. Amén. Amén. Entonces, dependiendo de la condición de la persona, es lo que realmente vale. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo para seguir comprendiendo todo esto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero ya sabemos que lo que proponemos tiene que tener, ¿qué? Un respaldo de la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hermano, a lo mejor tú dices, no, es que es lo último que yo tengo, y entonces ya hay una tristeza. Guárdalo, hermano. Yo no te lo estoy pidiendo, yo no te lo estoy exigiendo, y aparte podría resultar mal. Eso. ¿Por qué va a resultar mal? Porque la Biblia habla de Ananías y de Zafira. Propusieron, pero no lo dieron completo. Solamente dieron lo que quisieron. Y eso es
Eso podría ser a la mente humana proponer cada uno como quiso en su corazón. Pero se dieron cuenta que eso no fue acepto delante de Dios. Y fue algo terrible. Fue tan terrible que les costó la vida, hermanos. Les costó la vida, hermanos. Amén. Yo no digo no lo hagan, pero también si lo hacemos, debemos de hacerlo como bien, hermanos, como Dios lo manda a través de su palabra. ¿Para qué? Para que haya una bendición, ¿sí? Porque si nosotros no lo hacemos con fe, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que va a haber algo ahí? Todo lo que hacemos tiene que ir acompañado con fe. Y cuando hay tristeza no hay fe. Cuando uno lo hace con alegría de verdad es porque sabe que hay una recompensa de parte de Dios. Y nosotros podemos decir, no, es que debes de darlo sin esperar nada a cambio. Pero no, dice la palabra de Dios, aquí lo vamos a leer también más adelante. Dice que con esperanza ciega el que siembra. Amén. ¿Para qué siembra? Porque va a cosechar, hermanos. Amén. Así de la misma manera también nosotros, dice, ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Al qué? Al dador alegre. ¿Y cuál es el dador alegre? Aquel que confía en que Dios responde, en que Dios contesta a las personas que son obedientes. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor inmerecido. Dios es poderoso. Tú lo das con alegría, tú lo haces conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios va a hacer que abunde en tu vida. Pero para que eso pase necesitas creerlo. Si a lo mejor hay incredulidad en tu corazón, dices, ay, no, es que, no, tranquilo, hermano, sigue orando. Sigue orando para que lo hagas de una forma correcta y haya bendición en tu vida, hermanos. Amén. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, amén, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también lo hizo, hermanos. No es algo, acuérdense que Dios no nos manda a hacer algo que Él mismo no ya hizo. Él lo hizo. Amén. Él lo dio todo. Dice que siendo rico se hizo pobre para que todos nosotros fuésemos enriquecidos. Y el que da semilla al que siembra, amén, al que da la palabra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dios es poderoso para multiplicarlo, hermanos. ¿Cómo? Yo no lo sé, hermanos. Yo también lo hice y el Señor me bendijo. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, no solamente es una bendición aquí en la tierra, sino que también es una bendición en el reino de Dios. Estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros participamos, hermano, ¿qué pasa? Dios te va a dar lo suficiente. Pero no solamente lo suficiente. Eso es lo mismo que dice en el libro de Malaquías. Dice que Dios hace que sobreabunde. Amén. ¿Y para qué te va a hacer sobreabundar? Para que tú le des a la gente que esté necesitada allá afuera también. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, Dios te da todo lo suficiente y también te da para que cuando una persona te pida, la Biblia dice que el que te pida, dale. No te dice pregúntale. No, dale. Amén. Entonces tú vas a agarrar, ahí está. Y repartes, hermano, y Dios te multiplica. Porque la Biblia dice que al pobre le presta, a Dios le presta. Imagínate. ¿Y tú crees que Dios se queda con algo? No, hermano. Dice, para toda liberalidad, o sea que liberalmente, hermano, tú puedas repartir.
la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, amén, ¿qué quiere decir? Que cuando yo participo en la ofrenda, es un servicio que yo estoy prestando para Dios. Vamos a ponerlo así, es un trabajo. Y un trabajo en el Señor, ¿qué crees? Tiene recompensa, hermanos. Si los patrones pagan de la tierra, imagínate el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué no nos dará, hermanos? Amén. La misma Biblia dice que no hay quien haya dejado casas, heredades, bienes y no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Amén. Y aún con todo eso, hermanos, muchos de nosotros no queremos hacernos ricos aquí en la tierra, hermanos, porque sabemos que lo de aquí es pasajero. Ahorita estamos aquí, mañana ya estamos con el Señor, hermanos, gloria a Dios. Amén. Pero eso no quiere decir que no puedes comer bien, que no puedes vestir bien. El mismo Señor dice, mira, las aves de los cielos no siembran, dice, no recogen en graneros, vuestro Padre Celestial los alimenta. Mira los lirios del campo, no hilan, no tejen, no trabajan. De cierto te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice, ¿y acaso no valen más ustedes, hombres de poca fe? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Dios te va a añadir, hermano, lo que tú ni creías. Si a veces nosotros creemos que tenemos algo, hermano, si es la voluntad de Dios, podemos tener mucho más, hermanos. Si es su voluntad, hermanos. Amén. Y pidiéndole antes de todo eso, hermanos, sabiduría, hermanos. Sí, Señor, que si tú me llegas a dar en algún momento, Señor, dame sabiduría, que no me pierda. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que codiciándolo muchos se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Por eso Dios no nos manda a sujetarnos al dinero. No, reparte, yo te voy a volver a llenar para que tú repartes, porque ya no lo repartes en tu nombre. Porque antes, cuando le dábamos a algún necesitado, lo hacíamos, y la gente, ¿en quién ponía sus ojos? En uno, no en Dios. Ahora la gente, cuando tú le llegas a dar y te dicen, ay, gracias. No, gracias a Dios, porque Dios me bendijo a mí, yo te di a ti. Ya es diferente. Ya no nos quedamos la gloria, se la damos a nuestro Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Amén. Porque ya no, antes se hacía por la condenación, la obediencia a la ley de Dios. Amén. Porque la obediencia a Cristo es la obediencia a la ley de Dios. Por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esos son mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos prósperos. Dice, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Dice aquí, bueno, pusimos aquí, ya lo mencioné, pero vamos a leerlo. Ejemplos de cómo dar o proponer en nuestro corazón conforme a la palabra de Dios. Y vamos a leer el caso de que hablábamos, de Abel y de Caín. Génesis capítulo 4, del versículo 3 al versículo 5. Capítulo 4 del 3 al 5. Amén.
Fíjate cómo dice, hermano. Dice aquí: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? El fruto de la tierra. Lo que sigue, una ofrenda. Amén. A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Fíjate cómo se refiere a Caín. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y solamente hasta ahí. Pero fíjate cómo habla de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí acontece, cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Nadie le exigió nada, ellos trajeron. Pero dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Fíjense qué pasa ahí, hermanos. Decayó su semblante. Y como dice la palabra de Dios, que deben de ir a presentar no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y él no estaba alegre, él no estaba contento en lo que estaba haciendo, no estaba actuando tampoco la fe allí en él. Gloria a Dios. Amén. Pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Dice la palabra de Dios, si estaba haciendo bien, cuando uno agarra y participa en el servicio de la ofrenda conforme a la palabra de Dios, hermanos, estás contento, hermano. Estás alegre. Por ejemplo, yo en mi caso estoy contento, hermano, de todo lo que hago para la gloria de Dios, ¿no? Yo lo hago no tanto porque espero recibir algo. Ya de hecho he recibido muchas cosas más de las que yo esperaba y el Señor pues sigue aumentando. Pero la verdad es que pues estoy contento, hermanos. Día tras día que le presto servicio o mi vida al Señor para que obra a través de mí, lo hago con mucha alegría, hermanos. Y yo me doy cuenta cómo el Señor me hace llegar todas las cosas que necesito y no tengo necesidad de preocuparme de nada. Amén. Y eso es algo muy maravilloso, porque yo sé, si algo quiero, solamente digo, no, Señor, tú sabes el momento, tú sabes el tiempo. Si tú quieres dármelo, Señor, me lo darás. Yo lo espero. Y si no me lo quieres dar, Señor, tampoco no me abruma, no me preocupa. No me preocupa porque Él sabe el tiempo de las cosas. Pero yo he sido más que recompensado, la verdad, en el Señor. Y le doy la gloria a Él. Vamos a ver qué es una ofrenda. Amén. Cómo es proponer en el corazón. Vamos a leer Levítico capítulo 22, versículo 21. Eso es la ley de Dios. Levítico capítulo 22, versículo 21. Aleluya. Fíjate cómo dice. Aleluya. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz
a Jehová para cumplir un voto o una ofrenda, ¿qué? Amén. Para que nosotros vayamos entendiendo qué es ofrecer voluntariamente. Como dice la palabra de Dios, cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es una ofrenda voluntaria. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o una ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Amén. ¿Cómo tiene que ser la ofrenda voluntaria que nosotros tenemos que dar? Sin defecto, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Es como, por ejemplo, vamos a poner algo que vivimos todos nosotros. Muchos de nosotros nos ofrecimos para hacer el servicio del aseo. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Cuándo es un sacrificio? Cuando yo aparto el día que yo tengo que venir a hacer el aseo, sea como sea, hacerlo, hermanos. Eso se va a oír duro, hermanos, pero tenemos que escucharlo. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer cuando yo pueda. Sí, yo voy a hacer el aseo. Es más, voy a pintar. Cuando yo pueda voy a pintar aquí. Cuando yo pueda. ¿Eso será acepto al Señor? A nosotros no le tenemos que dar al Señor. Esos son como darle al Señor sobras. No, hermano. El Señor no quiere nuestras obras. ¿Sabes por qué? Porque Él es dueño de todas las cosas. Nosotros solamente le regresamos de lo que Él mismo nos da. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Darle lo mejor al Señor de nosotros. Amén. Amén. Es como, por ejemplo, yo les digo a los hermanos, vamos a evangelizar. Hermano, sí, hermano, pero ¿qué crees? Que yo voy a poder... cuando pueda voy. Si no puedo, no voy. Hermanos, eso son sobras, la verdad. No, eso es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Es lo que el Señor me ha enseñado a mí. No es de que podamos, no es de que queramos. Debemos de tener un compromiso con el Señor para darle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar lo que Él quiera. ¿Sabes qué te va a dar el Señor cuando te recompense? ¿Qué crees que te va a dar? ¿Las obras? Él te va a dar lo mejor. De hecho, por eso la Biblia dice que antes de que nosotros la amáramos a Él, Él nos amó primero. Antes de que nosotros le diéramos a Él algo, Él ya nos lo había dado todo a nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Tanto que dice, ustedes están sentados en lugares celestiales, porque Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde los cielos, dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria. Por eso nosotros debemos de hacer lo mejor. Si en algún momento no lo hicimos, hermano, nos equivocamos. Estamos vivos, tenemos otra oportunidad. Dios, perdóname y enséñame a darte lo mejor. Amén. Y Dios te va a dar lo mejor a ti también. Amén. Amén. De verdad, hay muchas maneras de mostrarle a Dios que le damos lo mejor a Él. Desde que llegamos hasta temprano, hermanos. Si yo llego a la hora que yo quiero, perdón, hermanos, la Biblia dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿No es como fuego? Desde el momento en el que nosotros llegamos aquí temprano, hermanos, no salgo a mi casa a la hora que puedo. Si yo salgo de mi casa a la hora que yo puedo, hermanos, ¿sabes qué está pasando? ¿Qué le estoy dando al Señor? Lo que yo quiero, las obras, hermano. ¿Y Dios quiere de nosotros eso? Nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios, hermanos. Porque Él se lo merece, hermanos. Él se lo merece porque Él hizo todo por nosotros y nosotros también debemos de retribuir, hermanos. Si nosotros queremos esa grande bendición en nuestras vidas, hermanos, debemos de proponernos en nuestro corazón. Nosotros debemos de preguntarnos cada uno de nosotros,
¿Qué le hemos ofrecido al Señor? Pensar en nuestros corazones. ¿Qué le hemos ofrecido? ¿Qué me ha dado el Señor y qué le he ofrecido yo a cambio al Señor? ¿Sí le hemos dado lo mejor al Señor, hermanos? ¿O le damos lo que nos sobra? Y no lo digo solamente en el servicio de la ofrenda, por ejemplo, del dinero. No, hermano, todo es una ofrenda, todo es un sacrificio. Amén. El venir, muchos hermanos vienen de otros lugares hasta aquí, hermanos. Eso es un sacrificio. Amén. Yo, hermanos, ayer pues el carro se descompuso, hermanos. Nos tocaba el servicio de limpiar todo esto. No es una vanagloria, ni nada de eso. Pero sí es un ejemplo, hermanos. Y ahí está la hermana Alejandra, mi madre. Agarramos y temprano, hermano, a las 6 de la mañana, vámonos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer eso y tengo que preparar el mensaje, se tienen que hacer más cosas, hermanos. Amén. Y tengo que estar temprano. ¿Por qué? Porque yo le quiero dedicar al Señor lo mejor de mí. Y si algo me falta, me esforzaré también por hacerlo, porque no soy perfecto todavía. Quiero llegar a esa perfección porque quiero agradarle a mi Señor, al que me llamó. Amén. Entonces, desde ese punto debemos de ver, hermanos. Vamos a volverlo a leer. Versículo 22. Versículo 21. Asimismo, Levítico, hermano David, hermana Dariana, dice Levítico capítulo 22, versículo 21 en adelante. Dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Amén. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis. Si no vamos a darle lo mejor al Señor, mejor no lo des, hermano. Mejor no lo hagas, hermano. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero no en pago de voto, no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de la mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptarán. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las cosas que hacemos, hermano, no es para el hombre, hermano. La Biblia dice que cuando hagamos algo, lo hagamos como para el Señor, hermanos. Amén, gloria. El Señor es el que está viendo. La Biblia dice que cuando la mujer pobre ofreció esas 2 monedas, el Señor no lo estaba recibiendo. El Señor estaba viendo cómo echaban el dinero en el arca de las ofrendas, hermanos. Pero Él no lo estaba recibiendo. Pero Él sí estaba viendo lo que estaban haciendo, hermanos. Así de la misma manera. Aquí no lo está recibiendo tampoco el Señor directamente. Pero sabe el Señor lo que cada uno de nosotros está haciendo, hermanos. Si damos lo mejor o qué estamos dando, hermanos. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? ¿Hemos entregado animales defectuosos, hermanos? Porque ahora ya no hay sacrificio de animales. Pero esta ley sigue vigente, hermanos, porque es una ley sempiterna. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es para siempre, hermanos, perpetua, no cambia, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar lo mejor para nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos,
hay bendición de parte de Dios. Hay bendición, hermanos. Cuando nosotros hay incredulidad y lo hacemos, hermanos, híjoles, hermanos, va a estar difícil. Por eso les digo, primero, oren. Señor, que cuando yo lo dé no sienta tristeza, no sienta dolor, que sienta esa alegría de hacerlo, Señor, porque yo sé que eso va a servir para el ministerio. Amén. Amén. Que sirve para todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Quiero leerles otra parte de la Biblia. Me gustaría leerles, por ejemplo, bueno, vamos a ir por partes. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al versículo 10. Proverbios, ¿qué? 9:10. Proverbios capítulo 3 del 9 al 10. Muchos ya nos lo hemos de saber de memoria. A lo mejor los que aquí se congregan de nuevos no, porque no lo decimos continuamente. Pero muchos que fueron a otras congregaciones, estos versículos se los saben de memoria porque lo repiten constantemente. Aquí no hacemos esto, hermano. Aquí no hacemos eso. Eso solamente lo hablamos algunas veces al año, porque no es lo más importante. Amén. Esto es para recibir bendición aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3 del versículo 9 al versículo 10. Amén. Fíjate cómo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Será que esta palabra solamente es para los de antes? No. ¿Esa palabra será también para nosotros? Sí. Esa palabra también es para nosotros, pero debemos de ponerla por obra. ¿Para qué, hermanos? Porque yo sé que si ustedes ponen por obra la palabra de Dios, hermanos, de verdad, hermanos, van a empezar a dar testimonio cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Algunos van a decir: no, yo estaba bien endrogado, ya no debo nada, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo no tenía casa, hoy tengo casa, para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he hablado con muchísimos cristianos que practican esto, hermanos. Yo fui enseñado en no hablar acerca del diezmo, de la ofrenda, de hacerlo como que a un lado, como que lo más importante es predicar. Y la verdad, hermanos, no hemos sido prosperados como tendríamos que ser prosperados, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no solamente me tengo que basar con lo que me enseñaron, tengo que ser como la Biblia dice, los de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para comprobar que lo que decían, así era. Y ya comprobé que realmente no es así. Todas las cosas que luego nos enseñan no son así. No es como el hombre dice. Por eso la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Amén. No debemos de confiar en el hombre, debemos de confiar en Dios. Amén. A través de su palabra. La palabra de Dios, hermanos. Amén. Porque esos son mandamientos de Dios que Dios nos habla y que se cumplen, hermano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a leer esta parte Vamos a leer primero, vamos a leer Malaquías, que es un versículo que yo creo que muchos hermanos que iban a otras congregaciones se lo saben de memoria. Yo me lo sabía de memoria, pero por otras. Primero porque sí lo obedecíamos, después pues ya como que no lo obedecíamos de lleno, pero realmente siempre se ha hecho lo mejor. Hemos dado
lo mejor de nosotros a nuestras posibilidades. Amén. Amén. Fíjate cómo dice, vamos a leer desde el capítulo 3 del versículo desde el 6. Aleluya. Amén. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Y qué pasa? Nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Jehová es Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Él es el mismo Jesucristo. No quiere decir, es que el Dios del Antiguo Testamento era otro, de la Trinidad, en la que creíamos. No, hermanos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Y no es que sea un Antiguo Testamento. El Testamento es el mismo. El pacto es el que es diferente. El pacto solamente era para los israelitas. Ahora el pacto también es para los gentiles. Amén. Para la gloria del Rey. Amén. Eso es lo que cambió. El sacrificio de animales fue quitado. ¿Por qué fue quitado? Por el sacrificio. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quitó todos los sacrificios. Amén. Por eso ya no se sacrifican animales. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Las cosas que se cambiaron, Jesucristo dice, esto se cambió y esto se cambió. Él mismo lo dice en su palabra. La circuncisión. ¿Qué dice Pablo? La circuncisión ya no es en la carne, ahora es en el corazón. Amén. Amén. Y así muchas partes que se fueron quitadas, ahí mismo nos dice el Señor qué fue quitado y qué es lo que permanece hasta el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a leer. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Porque si Él cambiara, hermanos, nos consume en un instante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Sí? Desde ese tiempo siempre el hombre siempre se ha apartado de la ley de Dios. Por eso los mensajes de todos los profetas es que el pueblo se arrepienta y obedezca la ley de Dios. Amén. Ese es el mensaje. Jesucristo dijo lo mismo: arrepiéntanse y conviértanse, porque ha venido a ustedes el reino de Dios. Amén. Juan lo mismo predicó: arrepiéntanse y conviértanse, que se conviertan al evangelio, las buenas nuevas. ¿Sí? Y el evangelio no es uno, es toda la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque a Juan le dijeron: cómete este libro, ¿verdad? No le dijeron: no, cómete nomás el Nuevo Testamento. No, cómete el libro. Y el libro es toda la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios: volveos a mí. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esa maldición, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no hay maldición. Gálatas 3:10 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó las maldiciones en sí. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Porque no diezme, no voy a entrar al reino de Dios. Vas a entrar si vives una vida santa, si vives en obediencia a la palabra de Dios, vas a entrar al reino, hermano. Amén. Pero fíjate, ahora lo que dice: traed todos los diezmos al alfolí. En ese tiempo los diezmos, el alfolí era un granero grandísimo en el templo de Salomón, donde se llevaban todos los frutos de la tierra.
a ese lugar. ¿Sí? Ahora, pues en ese tiempo todos sembraban, ahora no sembramos todos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el Señor, pruébame. ¿Quieres comprobar que esto es verdadero? Hazlo. Y si lo haces, tiene que haber una contestación, hermano. Si lo que yo estoy predicando ahora mismo es verdad, hermano, y tú lo pruebas, no por obligación, como lo leímos. La Biblia dice, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No porque tú te obligue, no. Es más, para hacer esto tienes que estar orando, porque no te tiene que doler, hermano. Si te duele, no lo hagas. No lo hagas porque ya hay una tristeza. ¿Cómo le pasó a quién? A Caín. ¿Por qué decayó tu semblante? Porque había tristeza, porque no quería dar nada y lo estaba dando, hermanos. ¿Sí? Entonces, de esa forma no funcionan las cosas, hermanos. Amén. Amén. Esto actúa a través de fe, hermanos. Esto uno lo hace teniendo fe, creyendo en las promesas de Dios a nuestra vida. Amén. Dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como lo leímos hace un rato. Traigan las primicias, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice, y sus lagares serán llenos. Rebosarán de mosto. ¿Está hablando lo mismo, sí o no? El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente, ¿qué va a pasar? Se le dará. Va a juntar, hermanos, va a tener. Dice aquí la palabra de Dios, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Y cuándo pasa eso, hermanos? Espiritualmente esto nos pasa, hermanos. Hermanos, a veces se llega a enfermar uno de nuestros hijos. ¿Y qué pasa? A invertirle, hermanos. Ese es un devorador porque ya te está consumiendo tu dinero. ¿Sí? Se enferma uno. A veces hasta pasa que nos pasa, hermanos, que se nos descompone hasta el carro cada rato. Lo que tenemos, hermanos, no nos rinde, hermano. Agarramos en abundancia y cuando vemos ya no tenemos nada, ya desapareció. Eso es lo que pasa, hermanos, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Qué pasa? Ponemos un negocio y no da el fruto que estamos esperando. ¿Verdad? Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Qué pasa con los judíos? Mucha gente, ¿saben lo que les tiene a los judíos? Mucha envidia, hermanos. ¿Por qué? Porque son de los hombres más ricos del mundo. ¿Cuántos lo saben? Aunque muchos de ellos son malvados. Déjenme decirle que son bien malos. La Biblia dice aún de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero de todos modos, si la gente obedece la ley, hay recompensa. Amén. Porque ¿qué dice Dios? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Si un malo obedece la palabra de Dios, va a haber bendición, hermano. Aunque no entre al reino de los cielos. Porque sabemos que no es lo más importante el dinero tampoco. ¿Verdad? Pero sí es necesario.
para tener todas las cosas necesarias y a veces hasta para dar un buen testimonio, hermanos. Porque yo he visto, por ejemplo, a hermanos que andan allá en la calle predicando, hermanos. Y la verdad, pues, se la pasan todo el tiempo predicando, hermanos, pero su aspecto no muestra a Cristo, hermanos, en ellos. ¿Por qué? Porque si Dios transformó mi vida, pues se va a ver, hermanos. Por ejemplo, yo me entregué al Señor, yo trataba de estar siempre presentable cuando estábamos en el servicio, hermanos. Amén. Amén. Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Amén. Amén. Entonces dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y quién probó esto? Mira, alguien probó esto y ni siquiera sabía de ley, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Ahorita lo vamos a leer, es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, versículo 12, versículo 20. Génesis capítulo 28, versículo 12 al versículo 20. Génesis 28. Amén. Amén. Del 12 al 20. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, y soñó Jacob, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Amén. ¿Y esa promesa solamente será para él? No. Es para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que agarramos solamente, llegan a agarrar lo que les conviene. Y no es todo. Amén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si saben, en el idioma hebreo, esto se escribe como Bet-El, que es el nombre de nuestra congregación. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí con nosotros? Amén. Dice, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Amén. Eso es hacer un voto. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Por eso es que les digo que las cosas que nosotros hagamos tienen que tener, ¿qué? Un respaldo bíblico. Amén. Esa es de la forma que yo propongo. Voy a proponer conforme a la palabra de Dios, para que haya bendición. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Fíjate, Para ti. ahí, en esta parte, Jacob se lo dice a Dios, hermanos. En Malaquías, Dios nos lo dice a nosotros. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dice, pruébenme, dice, y verán si no abro las puertas, las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Gloria Y él a dice, él hizo ese voto con Dios. Amén. Amén. Hizo un voto con Dios. Y si nosotros leemos toda la historia de Jacob, Jacob era riquísimo, hermanos. Y si leemos la historia de Abraham, el cual solamente dio una vez el diezmo, y eso fue del botín, era riquísimo, hermano, también. Amén. No digo que vayamos a ser riquísimos, si es la voluntad de Dios puede pasar, pero sí vamos a tener todas las cosas necesarias y nunca nos va a faltar nada Amén. hasta que nos encuentremos con el Señor. Amén. Y nos daremos cuenta que lo que hay aquí en la tierra y lo que el Señor nos haya dado aquí, todavía es poquito comparado con lo que Dios tiene para nosotros en su reino, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es digno de toda honra, de toda gloria. Pero vamos a seguir leyendo acerca de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 17. Amén. Del 17 al 19. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Cristo decía, no, pues yo me salto la ley. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? Como sus hijos. Lo mismo. Por eso la Biblia dice, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Por qué? Porque se saltaban la ley, hermanos. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios dice que todos nosotros debemos de presentarnos primeramente como ejemplo. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿la ley caducó? No. La ley no ha caducado, hermanos. Seguimos en la ley. Y si nosotros creemos, ¿y qué creen que la parte más difícil de la ley? Es esta que estamos hablando. Por eso a mí, de hecho, no me gustaba hablar nada de esto de la ley, hermanos. Porque es un tema muy delicado siempre, acerca del dinero. Del dinero de dar. Oh, ya me van a empezar a pedir. Ya van a empezar, no. Pero no es exigencia, hermanos. Cada uno, si quiere, lo puede probar. Puede comprobar si lo que Dios está hablando es verdad o no es verdad.
¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? A algunos Dios les va a contestar al instante, hermanos. Porque Dios, la Biblia dice que lo primero que prueba es el corazón. Y a unos nos va a probar Dios antes. ¿Sí? Porque hay veces que lo hacemos y ya queremos que al instante, ya, Señor, ¿cuándo? Señor, ya te estoy esperando. Ya tengo que pagar eso, ¿verdad? Y no, hermanos, el Señor sabe, y de verdad que uno lo hace y Dios cumple sus promesas, hermanos. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en un lugar que se llama Pare de Sufrir, y ahí sí siempre, todo el tiempo te estaban hablando del dinero, y pues siempre lo hacía, siempre lo estaba haciendo, hermanos, y la verdad, no me lo van a creer, pero yo cuando me salí de ahí me fui, compré unos dulces, mi esposa es testiga de eso, y los andaba vendiendo y acababa yo todos. De hecho, a la tienda donde los compré, esos dulces eran de Estados Unidos, pues yo fui el que le vendí todos esos dulces a esa tienda, bien rápido. Pero era porque yo bien fiel, hermanos, yo agarraba y llevaba y daba, incluso en algún momento no es vanagloria, sino pues un símbolo de obediencia, hasta pinté ese lugar donde yo me congregaba, hermanos, sin que me lo pidiera nadie, hermanos, lo hacía. Y yo me he dado cuenta que todos los negocios que hemos hecho, hermanos, de vender algo, se hace, hermanos, se vende. ¿Por qué? Y luego hay gente que me ha dicho, no, yo voy a vender lo mismo que tú. No, te voy a decir mejor el secreto, no es lo que vendo, es Dios. El secreto es Dios, no es así. Yo vendiera papas, Dios me bendeciría si vendiera yo papas. Si vendiera dulces, vendería. El negocio que ponga, porque no es el negocio, es Dios, hermanos. Amén. Es Dios el que nos bendice. Fíjense, vamos a leer esta parte. Hebreos capítulo 7 del versículo 8 al versículo 10. Hebreos 8. Aleluya. Amén. Amén. Dice aquí. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, que en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Dice que pagaba los diezmos, ¿según qué? ¿Sí estamos bien? Hebreos 7, 8. Hebreos 7. Ajá. Amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 4 al 10. Amén. Dice aquí: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín, se los dio a Melquisedec. Por los que no saben quién es Melquisedec, es el mismo Dios. Amén. A quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hombres de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre nosotros, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin distinción alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive,
Y por decirlo así, que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque dice la palabra de Dios que cuando la gente desobedece la ley de Dios, Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, pero hace misericordia a millares y a los que aman. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Noé, cuando Dios salvó a Noé y a su casa, cuando Cam vio la desnudez de su padre, Noé maldice, no maldice a Cam. ¿Sabe a quién maldijo? A su descendencia. Canaán es al que maldice. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición llega de nosotros a nuestros hijos. Si los nietos quieren bendición, nuestros hijos tienen que proporcionársela a través de la obediencia. Amén. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo hago este servicio, hermanos, también bendigo a mis hijos. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, que Job presentaba sacrificios por cada uno de sus hijos. Vamos a leerlo, Job capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer primero capítulo 1, verso 1, para ver quién era Job. Amén. Fíjense cómo dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Cómo era este hombre delante de Dios? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Vamos a leerlo todo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Eso es lo que pasa cuando uno le agrada al Señor, hermanos. Amén. Está lleno de bendición. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de las fiestas, de la fiesta que hacían, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínate, hermano, porque era riquísimo. Este hombre hacía un sacrificio ¿cada cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días presentaba sacrificios por sus hijos, hermanos. Él daba y Dios le aumentaba, hermanos. Amén. Y luego llegó, todavía vienen y lo prueban, y él resulta perfecto todavía con todo y eso. Y todo lo que tenía Dios todavía se lo multiplicó, hermanos. Era riquísimo ese hombre, y más grande que los orientales. Pero ese fue el principio de él. Ahora ve el final que Dios le dio. Le multiplicó al doble, hermanos, todo. Imagínense qué maravilloso. Pero vemos el corazón de este varón, cómo estaba conforme al corazón de nuestro Dios. Amén. Eso es la parte más maravillosa, hermano, que ese hombre ni se fijaba. Tengo que presentar un sacrificio. Es que, ¿cómo le hago? Hermanos, Gedeón era pobre, hermanos. Los madianitas iban y le robaban todo lo que tenían.
Y ese hombre dice que salía y rebuscaba. Y no tenía miedo, porque si en ese momento lo sorprendían, lo andaban matando ahí, hermanos. ¿Y sabes qué pasó? Que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: hombre esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y él ni sabía quién le estaba hablando en ese momento, a Gedeón. Oh Señor mío, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están sus señales que hablaron nuestros padres? Y le dice el ángel de Jehová: ve con esta fuerza, esta tu fuerza, y vencerás. Y ya él dice, ya comprendió quién era él. Eres el ángel de Jehová. Dice: permíteme, voy a presentarte un sacrificio. Y le presenta sacrificio. Y todavía el Señor le dice: ¿sabes qué? Ve y tráete de los toros que tiene tu papá. Me parece que tenía como 3 toros, 4 a lo mucho, no recuerdo muy bien, pero dice: tráete el más gordo, preséntalo. Imagínate, si él no hubiera tenido esa fe, hermanos, él no presenta nada. Oye, Señor, me estás pidiendo y estamos bien pobres, ¿de dónde vamos? O sea, es lo último que tenemos. Pero ¿qué hizo Gedeón? Le creyó al Señor y lo hizo, y Dios le dio la victoria, y lo hizo muy grande, hermanos, delante de todo el pueblo. Amén. Él presentó lo que el Señor le había mandado. La mujer que Elías le enviaron también, dice la palabra de Dios que ya nomás tenía un puñado de harina. ¿Cómo se llama la mujer de qué? Betsa. La viuda de Sarepta. Si nada más tenía harina y aceite. Y le dice el profeta, dice: oye, dice, hazme una torta de ahí. No, ¿cómo crees? Dice, ahí todavía se la pasó un poco más el Señor, pero dice, ¿cómo crees? Dice, pues si nada más tenemos esto para comer, ¿cómo crees que te lo vamos a dar? Si nosotros nada más vamos a comer esto y después nos morimos y ya se acabó. Pero no sabía el propósito de Dios. Le dice el profeta: mira, hazme del rescoldo, o sea, háganse sus tortas y ráscale ahí, ráscale a la olla y hazme una tortita, y con eso Dios va a hacer el milagro. ¿Y qué crees? Así fue, hermano. Ráscale a la olla, hermano. Mira, hizo la tortita, se la presentó y dice: así ha dicho Jehová, la harina no escaseará ni el aceite. Y así fue. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que lo que Dios habla en su palabra es verdad, hermanos? Él tiene ese poder, hermanos. Yo lo he visto en mi vida, hermanos, desde que yo le sirvo al Señor. Ahí está mi esposa. Si en algún momento nos hemos quedado así, que digamos, no tengo para comer. No, hermanos, porque Dios no miente. No se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque eso es lo que dice el Señor, hermanos, en su palabra, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios maravilloso, hermanos. Él es digno de suprema alabanza, hermanos. Y esto es la fe. Es una fe que tenemos que poner por obra, hermanos. Por obra debemos de ponerla. Amén. Porque lo que dice la ley lo confirma la gracia también, hermanos. Amén. Vamos a leer un poquito más, hermanos. Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 7 al versículo 18. ¿Versículo qué, hermano? Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 7 al versículo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Capítulo 9 del 7 al 18. Dice aquí:
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, lo confirma. Está confirmando que lo que estamos siguiendo también lo dice la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por eso es que nosotros, este no es el tema principal de aquí, hermanos. Si ustedes lo escuchan, esto lo predicamos, si al caso, cada año, hermanos, para la gloria de Dios. Porque para nosotros eso no es lo más importante, mas sin en cambio les conviene, hermanos. ¿Por qué? Porque pueden ver la bendición de Dios si ustedes lo prueban, como lo dice la Escritura. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. O sea, yo, como dice la palabra de Dios, me den o no me den, voy a seguir predicando, hermanos, todo el tiempo, lo hagan o no lo hagan, porque eso es algo personal, uno con Dios. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea, si yo lo hago bien, como Dios lo manda, por eso es que no me hace falta nada. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, como hasta ahora lo hemos hecho. Hemos presentado el Evangelio como gratis. Aquí no, una de las cosas, dice la Biblia, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Aquí no se le dan sobres a nadie, ni se les dice, pónganle su nombre para ver por quién voy a orar. El que da, sí voy a orar, y el que no dé, no voy a orar. No, aquí no se hace eso. Aquí oramos parejo, por todos. Participen o no participen. Ese es mi trabajo. Y cada uno de nosotros sabe cuál es también su trabajo, hermanos. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Vamos a seguir leyendo. Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 13. Un poquito adelante. Amén. 16, del 1 al 3, perdón. Del 1 al 3. Amén. Dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo.
esto, hermanos, esta es otra ofrenda. Esta ofrenda, hagan de cuenta que aquí hay varias congregaciones. Aquí está una, en Posca está otra, en Juchitepete está otra. Amén. Amén. Y esa es otra ofrenda, dice la Biblia, que esta la llevaban en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por pobreza. ¿Y qué pasa? Que como los de aquí tenían más abundancia, les mandaban también a los de allá en todo el pueblo, hagan de cuenta, viendo una pobreza. Y no hay nada, no están sacando nada. Entonces los hermanos de esta congregación agarran y, hermanos, vamos a hacerles una ofrenda a los hermanos de Juchitepet o de otro lado. Y esa es una ofrenda aparte. Amén. Y les decía, cada principio de semana aparten algo. ¿Qué día? Domingo. Bueno, que no existe en ese nombre. Y ni existe, ¿verdad? Realmente, porque seguimos un calendario gregoriano. Nos congregamos el domingo, ¿por qué? Porque es el día de descanso de la mayoría, hermanos. No porque adoremos el domingo, ni tampoco adoramos el sábado. Amén. Nosotros todos los días son del Señor. ¿Cuántos le dan la gloria? Aleluya. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 al versículo 40. Deuteronomio 4, 39 al 40. Amén. Del 39 al 40. Dice aquí: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Por qué? Porque recuerda, cree en Cristo Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros participamos en el dar o en el obedecer los mandamientos de Dios, es una bendición que no solamente va a llegar a tu vida, a ti y ahora, en este momento, también a tus hijos, hermano. Amén. Porque nosotros decidimos qué le heredamos a nuestros hijos: bendición o maldición. ¿Cómo quieres que sea la vida de tus hijos? ¿Prósperos o que batallen igual como nosotros batallamos en algún momento? Queremos, ¿verdad? Queremos bendición para ellos, hermanos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Eso es algo muy, muy hermoso también, gloria a Dios. (29:29). Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando nosotros andamos obedientemente, hermanos, hasta Dios nos revela, nos muestra una confirmación de que lo estamos obedeciendo, revelándonos las cosas secretas de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía no hemos hablado. En algunos lados sí he predicado algunas cosas, pero Dios me ha dado un poquito, pero ahora nos da todavía más todavía, hermano, cuando andamos en obediencia. Fíjate, vamos a leer Isaías 24:5, hermano. Este es un versículo muy hermoso. 24:5.
Fíjate lo que siempre se habla la palabra de Dios. Siempre se habla de que el pueblo de Dios no ha obedecido la ley de Dios, ¿verdad? Y siempre Dios les habla de que se arrepientan, que se conviertan. Siempre se los ha dicho. Amén. Amén. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué si saben lo que significa? Hace un rato se los dije. ¿Qué significa sempiterno? Dice que dura siempre, que habiendo tenido un principio no tendrá fin, similar, eterno, perpetuo, infinito, hermano. Esa es la ley de Dios. Ese es el pacto de Dios con los hombres. ¿Un pacto qué? Sempiterno. Por eso aquí la palabra es: la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Amén. Amén. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Amén. Amén. Siempre Dios ha mandado, hermanos. ¿Qué ha mandado? Que la gente se arrepienta, que se convierta de sus pecados. Vamos a leer Isaías capítulo 1, ahí vamos a regresarnos un poquito para que ustedes se den cuenta que el mensaje siempre ha sido el mismo. Isaías 1. Isaías capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer al 20. Amén. Fíjense hasta cómo Dios le habla a la gente. Porque este es el pueblo de Dios, tendrían que ser príncipes de Israel, pero aquí Dios los exhibe, lo que realmente son. Dice, príncipes de Sodoma. Sodoma ya estaba destruida, pero ¿qué dice? Ustedes son igual que los de Sodoma, les estaba diciendo en ese momento. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, como se los mencionaba. El que uno dé, no te salva, hermano. Amén. Pero sí hay bendición en eso, pero no te salva, porque hay que vivir una vida de obediencia, porque nada más obedecemos eso y desobedecemos lo demás, Pues no tiene mucho caso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjate, ese es el mensaje. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Se dan cuenta que el mensaje de Dios siempre ha sido al arrepentimiento? Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto es arrepentimiento. Que obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer
¿Hasta dónde tiene vigencia la ley? Vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Amén. Fíjate cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿guardamos o no guardamos los mandamientos de Dios? Sí los guardamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay una gran confusión. A veces hay mucha gente que cree que ya, como estamos en la gracia, ya no hay necesidad de obedecer los mandamientos de Dios, cuando la ley sigue siendo la misma. Todas las cosas que fueron abolidas, en algún momento vamos a dar una prédica acerca de eso. Aquí está lo que fue abolido, lo que fue quitado. Y simplemente no es de que haya sido quitado, sino que la ley no se quitó, sino que se perfeccionó. Por eso la Biblia dice, oíste que fue dicho, no adulteraréis. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, no quitó el mandamiento, lo perfeccionó. Fue más allá, ¿por qué? ¿Y por qué va más allá? ¿Nos la pone más difícil? No. Pues sí es más difícil, pero es para los que no tienen el Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no va a poder vencer. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y eso no va a ser tan difícil. Les es difícil a la gente que no se quiere arrepentir, a la gente que no quiere aceptar la palabra de Dios. Pero a nosotros va a ser fácil porque Él nos va a ayudar. Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 14, 12, otra parte donde también habla lo mismo. Amén. 14, 12. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leerlo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para que ustedes se den cuenta, la ley de Dios es eterna. De hecho, la ley no existió cuando, no dice que empezó a existir cuando nos la dio a nosotros, la ley. La ley ya existía desde el cielo, desde el reino de Dios. Porque la Biblia dice que los ángeles pecaron. Si pecaron es porque hubo transgresión de la ley. ¿Y cuál es la ley? Es la misma ley. Por eso dice que la ley fue dada por los ángeles a los hombres, porque ellos ya estaban sometidos a esa ley ahí arriba. Ellos tenían esa ley, pero había libre albedrío, igual como lo hay aquí abajo. Por eso de esa forma sabemos que el enemigo, el diablo, que el Señor reprenda, se rebeló contra Dios. ¿Cómo se rebeló? Al ir en contra de la ley de Dios. Por eso es que pecaron. Amén. Vamos a leer los últimos versículos, ya para terminar. Es en Malaquías, capítulo 1. Amén. Vamos a leer completo. Amén. Malaquías capítulo 1. Aleluya. Para que ustedes se den cuenta que eso ha sido un problema. Siempre ha sido un problema, hermanos. 1:1. Amén.
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Amén. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que le sucedieron a ellos eran para ejemplo a nosotros, los que habíamos de vivir santa y piadosamente. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Como nosotros, ¿nos ha amado el Señor? ¿En qué nos ha amado? En que estamos aquí, hermanos. En que nos mostró su gracia, su salvación. Amén. Y muchos otros fueron despreciados, por eso no están aquí adentro. Dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Dice en el verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué? Porque pasa desde el sacerdocio. Amén. Desde los que predican la palabra de Dios. Dice que dan a la gente pan inmundo, porque muchas de las veces no hablan de lo que es verdaderamente más importante. Amén. Amén. Y cuando ofrecéis, dice, y aparte de eso, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Eso es una parte muy importante. Dice que ninguno de los que estamos al servicio de nuestro Dios lo hace de balde, hermanos. Ni siquiera, de verdad. ¿Por qué yo hago esto, hermanos? Yo primeramente lo hago con amor. Y sé que no lo estoy haciendo en balde, hermanos. Aún el venir a lavar, el venir a limpiar, el venir a arreglar los cables, lo que sea, y como si fuera a lo mejor sin pago. Pero no, hermanos. ¿Por qué? Porque no es de balde, hermanos. Todo servicio que se haga para el Señor, hay recompensa, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo hay recompensa, hermanos. Y yo lo vi porque yo le serví a otros. Así como de la misma manera que Jacob le sirvió a Labán. Y al final el Señor le bendijo grandemente, hermanos. ¿Por qué? Porque él le servía, pero le servía rectamente a Labán. Él era recto y Labán no era recto con él. Y al final Dios multiplicó su bendición. Y así nosotros, muchos de nosotros estuvimos en otras congregaciones. Y no quiere decir que el servicio que hayan hecho para allí, no hablen mal de lo que hicieron, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ustedes deben de tener siempre en su pensamiento y en su corazón que nunca lo han hecho para el hombre. Amén.
lo han hecho para Dios, hermano. Ni reclamen nada, ni pidan nada, hermanos. No, es que me robaron, me timaron, no aprendí nada. No, hermanos, olvídate de eso. Por eso estás hoy aquí, hermano. Porque Dios lo vio como cuando esa mujer pobre echaba sus 2 monedas en el arca de la alianza, en el arca de las ofrendas, perdón. Vio, hermanos. Y así como lo vio en ella, lo vio en ti, hermano. Y por eso estamos aquí todos. Y por eso es que tenemos este conocimiento. Al contrario, dice la palabra de Dios, bendecid y no maldigáis, dice la palabra de Dios. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No, hermanos. Somos un buen árbol. Y el buen árbol da buen fruto, hermanos. Amén. Estamos para bendecir y no para maldecir. Amén. Así que todo lo que hayan hecho en algún momento, olvídenlo. Señor, te lo entrego. Yo lo hice para ti, Señor. Si la gente hace mal es su problema, porque cada uno dará cuentas de sí mismo. Amén. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Y no con esto les voy a decir, no, hermanos, tú tienes que dar más de lo que tú puedas. No, la Biblia dice que no des de lo que no tienes, sino que des de lo que tienes, de lo que con tus fuerzas, hermano. Amén. Para que no digan, no, es que exigen más. No, la Biblia dice que Dios no pone ninguna carga en los hombres que el hombre no pueda llevar. Dios sabe la condición de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dios sabe realmente la capacidad, hermanos. ¿Por qué? Porque, como se los digo, imagínense, hay veces que se enferma alguien, hay veces que el carro se descompone o tenemos algún problema. ¿Y cuánto no llegamos a sacar? ¿De dónde lo sacamos? ¿Quién sabe de dónde sale? Pero sacamos. Sale. Pide medicinas, 500, 1000, doctor, 300, 500 pesos la consulta. ¿No? ¿De dónde sale? ¿Verdad? ¿Y qué preferiríamos? Hay veces que nosotros participamos. Y aparte, mira, aparte de que no se enferma nadie, hermano, ¿qué crees que pasa? Todavía lo que das, Dios lo multiplica. Porque es lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo acabamos de leer. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente va a segar, a recoger. Y todos, de verdad, cada uno de nosotros, pongámonos a pensar cómo nos ha ido en nuestra economía, cómo de repente ya tenemos algo y se desvanece todo y no nos rinde. ¿Y por qué pasa? Porque no le hemos creído al Señor, o porque no queremos probarlo. Probémoslo, porque es lo que dice aquí. Con la parte, hay otra parte que es similar, se clama a mí, yo te responderé. Es lo mismo, pruébalo.
Si no, el Señor no les ha contestado es porque no han clamado. Yo clamé y el Señor me responde, hermanos. Me responde y me enseña su palabra, pasan milagros. Eso, para mí eso es algo muy, ya con eso es algo sublime para mí, porque yo soy de los más pequeños de los hombres, y que el Señor me haya puesto en este lugar. Yo digo, Señor, tú me estás permitiendo ver cosas de las cuales yo no soy digno de ver. Yo no soy digno ni siquiera de estar en este lugar, hermanos. Yo siento la presencia de Dios aquí, hermanos, y me siento pequeño en la presencia de Dios, hermanos, porque yo digo, yo me acuerdo de todo mi pasado y todas las tonterías que llegué a hacer, hermanos, y yo digo, Señor, perdóname. Cada día de verdad no me canso de decir al Señor, perdóname por lo que hice en el pasado, Señor. De verdad, de todo corazón, me arrepiento, Señor. Y sígueme limpiando, sígueme lavando. Aquí estoy, mi vida te pertenece. ¿Dónde voy, Señor? Mándame. Y vienen a veces también pruebas y no, hermano, no me muevo. No me entristece. Antes me entristecía. Se descomponía el carro, algo me entristecía. Ahora no me entristece nada. No, Señor, así tengo que seguir. No, pues si no tengo carro, no nací con carro. Tengo que ir a las reuniones. Tengo que ir a predicar. Eso no se va a terminar solamente por una pequeña prueba, un pequeño ataque que pase. No pasa nada. Seguimos adelante y el Señor quiere, vamos a tener, y si no, vamos a caminar, hermanos. La misma Escritura dice, vi príncipes. Dice, andar como siervos sobre la tierra. Y vi siervos a caballo. Dice que hay gente que está hasta arriba, pero es un siervo. Y hay veces que el príncipe anda a pie, hermanos. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermana. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios.